Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con José Carlos Cortizo, Corti, y con Paul Rodríguez, Paul, que ya estuvieron aquí en el episodio 44, Corti, y en el 62, que estuvo Paul, pero que hoy vienen a hablar de un proyecto conjunto porque ambos son fundadores de Mumbler, una plataforma pensada para que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda crear su podcast de suscripción. Y ojo a la propuesta de valor porque va de negocio, porque puedes crear tu podcast en pocos minutos a golpe de clic y además ellos solo ganan dinero si tú también lo ganas con tu podcast. Así que de entrada es muy interesante. Así que de negocio, de dinerito, como le gusta decir a Corti, de podcast y emprendimiento, con un proyecto concreto. De todo eso vamos a hablar en la entrevista de hoy. Así que saludo ya a mis invitados. Hola Corti y hola Paul. Y muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti. Un placer volver a estar por aquí, ¿verdad, Paul? Verdad, muy buenas, encantados. Muy bien, pues estoy un poco nervioso, la verdad, porque hablar con dos grandes del podcasting no creáis que es fácil. Anda ya, hombre. No es fácil. El grande eres tú, el grande eres tú. Bueno, espero estar a la altura, por lo menos, para hacer alguna pregunta que merezca la pena. Venga, si os parece, eso, para las personas que no escucharon las anteriores entrevistas, contadnos brevemente quién sois cada uno y cómo habéis llegado hasta aquí, y luego ya entramos en harina. Venga, va, empiezo yo. A ver, no sé por dónde empezar porque si me pongo a explicar mi historia igual me tiro aquí media hora, pero muy resumidamente... Sí, una versión corta, el que quiera que vaya al episodio 62, que ayer era más extensa, y lo mismo con Corti, que vayan al 44, que es muy emocionante también. Pues básicamente yo estudié en su momento farmacia, cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Luego estuve en el mundo de la farmacia, de la industria farmacéutica durante unos cuantos años. Entre la carrera y mi corta carrera profesional en el mundo de la industria farmacéutica estuve unos 10 años así, hasta que tuve mis hijas y entonces hice un cambio de vida absoluto. Colgué la bata de farmacéutico y me puse a eso de emprender en Internet. Me metí un leñazo espectacular, pero con la suerte que fui a parar a un coworking en el que conviví con la gente de factura directa. Entonces, a partir de aquí empecé a colaborar con ellos y estuve pues casi 8 años trabajando en factura directa como responsable de marketing y crecí con la empresa, ¿no? Yo fui el primer trabajador, para decirlo de algún modo, y crecí con ellos. A partir de aquí, pues mientras estaba trabajando en factura directa me puse con el mundo de la consultoría de marketing online, empecé Planeta M en 2018 y a raíz de Planeta M pues ya conocí a Corti, lanzamos Tribucasters, luego Redcast y luego Mumbler, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, resumidamente más o menos es eso. Muy bien, muy bien. Una emocionante trayectoria también. Sí, señor. Venga, Corti. Vale, en mi caso también soy otro culo inquieto, en mi caso informático convertido a marketing, o sea, al final Paul y yo cada uno venimos de un lado, pero convergemos en el marketing. En el otro episodio que grabé aquí contigo, Alfonso, conté un poco lo que ha sido gran parte de mi vida como emprendedor, que fue de sobre BrainSense, una empresa en la que estuvimos más de 10 años y acabamos cerrando. Y bueno, además de eso, eché un cable a mi chica a crear fotografía e-commerce, que también estuvo por aquí.
Y ahora estoy en un proyecto que se llama Product Hackers, que es una agencia de growth con otros socios, y con Paul estamos liando pues todo esto que ha contado ya él del mundo del podcasting, ¿no? Es decir, desde ahí, cuando nos conocimos, teníamos claro que queríamos hacer un proyecto en el mundo podcasting y de ahí creamos Tribucasters, el podcast para los podcasters, para generar audiencia. Eso nos llevó a juntarnos con Rubén Bastón para crear Redcast, que es una red de podcast de marketing y negocio digital, donde también está Innocabi, que al final era, bueno, nos venía de necesidad, ¿no? Oye, cada uno estamos aquí pegándonos por conseguir publicidad, porque no nos juntamos y hacemos algo conjunto. Y ya por fin nos acabamos decidiendo, Paul y yo, un día hablando, y dijimos, joder, si lo que nos gusta podcasting, pero lo que queremos y lo que nos gusta es el mundo de los SaaS, ¿por qué no hacemos un SaaS para podcasting? Y de ahí sale Mumbler, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vale, pues perfecto. Pues casi me has dado ya el pie para la siguiente pregunta, que es hablar de qué es Mumbler, que nos contéis brevemente qué es. Y bueno, ya nos has dicho más o menos cómo surgió, así que contadnos qué es, Corti o Paul. Venga, pues voy yo. Básicamente, Mumbler es un servicio que te permite, tú lo has contado muy bien al principio, te permite lanzar tu podcast de suscripción sin tener conocimientos técnicos. Es decir, con 4 clics, vendría a ser una herramienta no-code en este sentido, en el sentido de que no tienes que tener conocimientos técnicos ni desarrollar nada, ¿no? Entonces, la intención aquí es que sea mega simple. Nosotros nos ocupamos de todo. En el momento que tú generas tu podcast dentro de Mumbler, subes tu carátula, subes el título del podcast, el primer episodio, la descripción, es decir, editas como si fuera un post de un blog de WordPress, para decirlo de algún modo, de forma muy sencilla, y a partir de aquí nosotros te generamos una landing page donde estará la carátula de tu podcast, la información, los episodios y demás, y el botoncito mágico con el precio del podcast que tú hayas puesto, ¿no? Entonces, de este modo te simplificamos al máximo todo el proceso. Lo único que te debe preocupar es crear contenidos, que al final es lo que nos gusta a los podcasters, y nada más. Del resto nos ocupamos nosotros. Vale. Hay una parte que me parece muy interesante, remontándonos al principio de cómo nace Mumbler, que es el momento en el que surge la idea, momento, proceso, cómo identificáis ese problema que merece la pena ser solucionado. Contadnos un poco esa parte porque creo que es muy interesante a la hora de hablar de un proyecto nuevo. Venga, pues le tiro yo, Paul, matiza lo que quieras. Sí. Fue un proceso, es que estos procesos luego cuando se cuentan en entrevistas suenan como súper pensados y trabajados, pero fue un proceso realmente errático. O sea, nosotros, como te he dicho, teníamos muy claro que queríamos crear un producto para podcasters. De hecho, por eso creamos Tribucasters, para ir generando audiencia. Y barajamos varias cosas. En un primer momento, de hecho, empezamos a jugar con la idea de crear una comunidad formativa para podcasters, ¿no? Porque al final dijimos, oye, un proyecto que genera MRR, o sea, nosotros lo que genere dinero recurrente nos gusta mucho. Es interesante. Claro, al final dices, oye, lo que queremos es algo que escale, ¿no? Y eso nos parecía interesante. Pero enseguida vimos varias cosas. Uno, que había que meterle mucho curro a generar los contenidos de forma periódica. Y sinceramente, yo creo que tampoco nos apetecía estar liados. O sea, ya estamos liados a generar podcast y tal, a generar más contenido. Por otro lado, empezamos a ver que ya había algunos gente haciendo cosas chulas, empezando a mover, y dijimos, ostras, que esto va a ser una merienda de negros. Tampoco hay tantos podcasters de habla hispana como para que haya 50 membresías de podcasting. Y se quedó ahí un poco parado. Durante un tiempo no supimos muy bien por dónde tirar. Y un día charlando, al final, lo que dijimos es, ostras, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gusta los SaaS, o sea, nos gusta un modelo SaaS, ya no una membresía, que también, ¿no? Nos gusta el modelo, pero nos gusta todavía más un modelo SaaS, un software as a service, algo que haga un problema. Y empezamos a decir, oye, nos decidimos que íbamos a hacer un SaaS y ahora dijimos, oye, ¿qué problema vamos a resolver? Y al final jugamos con los principales problemas de los podcasters. Dijimos, oye, la publicación y la distribución está resuelta. Más o menos, me refiero, hay opciones, ¿no? Está Spreaker, está Anchor, y sabíamos que tenemos recursos limitados. Dijimos, no nos vamos a meter en un mercado donde hay grandes players y donde no tenemos recursos como para competir. Y entonces empezamos a acercarnos a la monetización, porque dijimos, ostras, aquí en la monetización hay varias cosas chulas. Uno es que el problema no está resuelto, la mayoría de los podcasters todavía no monetizan o no monetizan al nivel que necesitan o que querrían. Además, estamos muy cerca del dinero. Esto es una premisa que he hablado muchas veces con Paul, ¿no? Y cuanto más cerca estés del dinero, más fácil es que te lleves parte. Esto es como los bancos. O sea, los bancos, ¿por qué le va bien? Porque están ahí cerca del dinero, con que rapiñen los centimillos, pues está guay. Y sobre esas premisas barajamos varios puntos. Uno, tema de publicidad, que al final
en el fondo ya lo hemos hecho un poco con Redcast, valoramos el hacer algo un poco más genérico, pero nos costaba verlo, ¿no? O sea, creíamos lo mismo, que nos iba a costar mucho escalarlo, porque tendríamos que hacer mucha negociación con marcas y un trabajo comercial, pues que para este proyecto no estábamos dispuestos a hacer, siendo sincero. Es decir, al final tienes que decir, oye, esto es un side project por ahora y no te podemos desgastarnos buscando esa parte. Y lo que vimos es el modelo tipo Patreon, tipo Substack, ¿no? De cobrar por los contenidos. Dijimos, ostras, pues no hay nada chulo como esto en podcast. Y es como surge la idea. Este proceso, contado así, a lo mejor parece hasta que pueda tener sentido, pero pues no sé cómo lo viste tú, pero yo creo que dimos tumbo para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, hasta que un día de repente cuadró todo y dijimos, ostras, por aquí. Sí, sin duda. Siempre es así, ¿no? Al final es un proceso medio creativo, medio racionalizado, ¿no? Que al final acaba en un punto, ¿no? Y yo creo que también desde el principio ya teníamos muy claro que el tema de la publicidad, además de ser un engorro, ¿no? De salir a buscar marcas y demás, que es lo que comentaba Corti, al fin y al cabo te das cuenta de que para el común de los mortales de los podcasters, y estoy hablando del 99% de los podcasters, es una vía de monetización, voy a decir, pobre. ¿Vale? Es decir, por mucha audiencia que tengas, el tema de la publicidad nunca te va a ganar mucho dinero, porque al final necesitas grandes audiencias realmente para monetizar de forma satisfactoria con publicidad, ¿no? Y nos parecía que podríamos ser un instrumento para ayudar también a los podcasters a monetizar mejor sus contenidos, ¿no? Quitando del medio el tema de la publicidad, que ha sido lo más tradicional en el mundo del podcast hasta ahora, e intentando ir hacia un modelo en el que directamente la audiencia pueda pagar al podcaster y pagar por los contenidos, ¿no? Y también quitarle un poco, y tú lo comentabas también al principio, nosotros hablamos de negocio abiertamente, ¿no? También quitarle un poco ese aura a la creación de contenidos y de podcast de que solo se puede apoyar, que solo es una cosa creativa y que por lo tanto como audiencia pues vamos a ayudar al podcaster. Nosotros queremos huir un poco de este mensaje de la ayuda, ¿no? E ir más a un mensaje de, oye, yo creo unos contenidos y esto tú como audiencia, como oyente, lo puedes ver como un servicio. Es decir, yo me curro unos contenidos que a ti te son útiles porque te entretienen, porque te forman, porque lo que sea, ¿no? Y tú pagas por ellos. Y que se establezca aquí una relación de servicio realizado, servicio pagado, ¿no? Y ir un poco más a lo simple y poder hablar de dinero y de negocio sin muchas manías, ¿no? Que sí es verdad que tradicionalmente y culturalmente, sobre todo en la cultura latina, siempre tenemos ese miedo, ¿no? de pedir que paguen por nuestros contenidos. Y creo que esto es un proceso que tenemos que ir haciendo todos poco a poco y creo que están ya los primeros pasos hechos y que vamos un poco hacia aquí. Sí, yo me parece muy interesante, ¿no? Porque al final eso, los que generamos contenido parece que siempre estamos buscando la limosnilla de los usuarios que luego leen tus contenidos o los ven o los escuchan. Así que me parece un paso interesante. Sí que me gustaría ahora que nos contéis, claro, tenéis la idea de negocio, ya habéis cuadrado todos los círculos o como se diga y decís, vale, ¿cómo plasmamos esto en algo que empiece a tener sentido, que empiece a tener cara y ojos? ¿Cómo hacéis ese primer prototipo? Contadnos un poquito esa parte. Bueno, pues le tiro y lo mismo que matice Paul. Bueno, yo creo que el proceso más o menos, joder, en esto estoy orgulloso porque creo que más o menos lo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, primero al final nos sentamos a definir qué es lo que queríamos y nos centramos mucho en hacer un producto minimísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que hablábamos, enseguida se nos ocurrían mogollón de cosas que se podían hacer, ¿no? Entonces, tuvimos mucho cuidado de decir, oye, vamos a rebuscar cuál es la esencia de una plataforma que ayude a un podcaster a monetizar. Entonces teníamos claro las funcionalidades, que es, o sea, tengo que poder crear un podcast, tengo que poder subir episodios, le tengo que poder poner un precio. Tuvimos claro que íbamos a permitir una serie de episodios públicos y otros privados, es decir, que para que el podcaster pudiera tener una cierta visibilidad necesitaba algún contenido en abierto y permitimos ese equilibrio. Y poquito más. O sea, al final la esencia de Mumbler es esa. Luego, una vez ya lanzados, hemos añadido ya alguna funcionalidad más, ¿no? Ahora pues tienes tu lista de suscriptores y le puedes descargarla y demás. Pero inicialmente solo nos centramos en esa parte y que luego que el usuario pudiera llegar a la landing de un podcast, pudiera suscribirse, meter su tarjeta y ese tipo de cosas y ver sus recibos. Lo basiquísimo. Yo creo que ese ejercicio de entender qué es lo mínimo es quizás el más complejo, porque es muy fácil enseguida pensar que no, bueno, yo qué sé,
pues oye, pues yo qué sé, liarte a temas de si me suscribo a varios podcasts voy a tener un descuento, o que el podcaster pueda enviarle un email desde la plataforma a los usuarios. Todo ese tipo de cosas los conseguimos quitar. Una vez teníamos esa lista de funcionalidades, pintamos unos mockups con una herramienta, creo que se llama Mockup con Q, online, y tanto Paul como yo le dimos caña. Al final, muy fácil. Lo bueno que tienes es que arrastras cositas, ¿no? Arrastras una ventanita, arrastras componentes y lo pintamos, y eso nos permitió, haciendo esos mockups interactivos, porque le puedes poner a este botón, si le clicas vas a esta pantalla, ¿no? Nos permitió crear un flujo que cuando lo usábamos por encima parecía que tenía sentido. Decías, ostras, bueno, se entiende, ¿no? Que ya es un paso. Y una vez validamos eso, contratamos a Carol, que es nuestra diseñadora, que es una diseñadora freelance, que es, bueno, de hecho, nuestra diseñadora en Product Hackers, y en su tiempo libre la contratamos para esto, para que lo pintara bonito. Porque también tenemos claro que a día de hoy los proyectos entran por los ojos, ¿no? Es decir, si hace 10, 12 años podíamos lanzar al mercado un producto digital que tuviera una interfaz cutre y tenía su capacidad de tener cabida, pero a día de hoy, si el producto no tiene una interfaz limpita y usable y bonita incluso, eso genera rechazo, ¿no? Pues bueno, lo pintamos, tampoco fue mucha inversión, creo que fueron unos 1.500 euros, o sea, para que la gente tenga el contexto, no fue una gran inversión. Y luego tuvimos la suerte que Víctor Correal de No es Asunto Vuestro y GuideDog nos puso en contacto con el equipo que le desarrolla a él. GuideDog es un equipo en la India. Hablamos con ellos, les contamos un poco todas nuestras necesidades, les pasamos los flujos, y ellos nos hicieron una propuesta de tecnología y de cómo se podía construir, y nos lo montaron. Y yo creo que el proceso completo, Paul, 4 o 5 meses ha tardado en desarrollar, más o menos. Creo que tuvimos las primeras reuniones en septiembre del 2020 y salimos más o menos, tuvimos la beta más o menos en febrero por ahí. Así que bueno, quizá un pelín más. Pero sí, la verdad es que yo estoy muy contento del proceso que seguimos, por lo que comentaba Corti, ¿no? Por la capacidad que tuvimos de dejar solo el centro, ¿no? Solo lo más importante para poder construir un MVP que hiciera el trabajo, pero que no tuviera mucha otra funcionalidad, ¿no? A los lados, que esto ya iremos más adelante, y poder de este modo pues centrarnos en lo más importante. Y creo que fue un acierto partir de lo visual, y Corti lo ha contado, ¿no? Hicimos unos mockups ya con flujos, ¿no? Con todo lo que nosotros entendíamos que debía ser la usabilidad de la herramienta, y esto se lo pasamos además a Carol, que le dio otra vuelta, en el sentido de que ella es diseñadora y además experta en usabilidad. Y con todo esto nos fuimos a los developers. Entonces, los developers recibieron ya una cosa muy bien pensada, que ya habían pasado unos cuantos cerebros por ahí, ¿no? Y ya nos habíamos pegado entre nosotros para intentar que todo fuera usable, se entendiera bien y estuviera todo donde tenía que estar. Evidentemente, luego, cuando hemos desarrollado, ha habido cositas que ha habido que pulir, pero digamos que había mucho trabajo previo y los desarrolladores no han tenido que estar pensando todo esto, ¿no? Entonces, también les limitamos mucho a queremos desarrollar esto así, ¿no? Y esto simplifica mucho todo el proceso. Además, el equipo de desarrollo que comentaba Corti es Nividata en la India. Estamos hiper contentos con ellos. La verdad es que la comunicación es una gozada. Nos mantienen informados todo el día. Al nivel de formalidad, de cumplimiento de las fechas, de todo ha sido espectacular, y mucha comunicación. Y esto para nosotros es muy importante, ¿no? Además, ellos tienen un equipo muy amplio, mucha gente que toca distintos palos dentro de todo esto que es el desarrollo, ¿no? Que le ponemos una palabra, pero hay 1000 cosas aquí, ¿no? Y es muy interesante poder ver cómo van entrando diferentes perfiles dentro de tu proyecto y te van ayudando en las diferentes historias que son necesarias para hacerlo posible, ¿no? Entonces, todo el proceso ha sido muy fluido y la verdad es que muy contentos. Vale. Yo aquí, por romper una lanza también, yo justo durante este periodo tenemos otros dos proyectos desde Product Hackers con 2 empresas y sin duda alguna la experiencia del producto, la mejor que he tenido ha sido con la gente de Nividata. Lo digo porque a veces pensamos todavía en la India como, pues no sé, tenemos una cierta visión y, ostras, al final es un poco más barato que en España, tampoco es una locura más barata ya, es decir, ya, tampoco es un tema solo de costes, pero es verdad que la velocidad y la capacidad que tiene esta gente es la leche. O sea, yo me he quedado muy sorprendido porque tenía otra visión en su día de lo que era hacer un desarrollo en la India. Me acuerdo que hace 15 años
o no sé cuánto, externalicé algo con muy mala, pues, al final solo por precio, con muy mala experiencia, y me quedé con esa sensación y, ostras, merece la pena, ¿no? Encontrar un buen partner, esté donde esté, es interesante, sobre todo que tenga esa capacidad de ejecutar rápido. Sí, sí. Y además eso, pues para hacer un prototipo o una primera versión, o sea, pues al final tiene que ser algo muy concreto, muy funcional y que se pueda lanzar. Entiendo que es un software hecho a medida para vosotros. Vamos, que no, quiero decir, que igual nos está escuchando alguien y dice, es un WordPress. No. O sea, desde cero, está construida desde cero sobre infraestructura Amazon Web Services. Utilizamos Python y Django como plataforma si hay alguien técnico, pero vamos, está construido absolutamente desde cero. Sí que es verdad que también tenemos la suerte que el equipo de Nividata es la que lleva toda la parte de No es asunto vuestro, que es el podcast de Víctor Correal. Entonces, algo se habían pegado ya con feeds privados. Parece una tontería, pero por ejemplo, el feed RSS... Paul y yo hemos aprendido un mogollón últimamente lo complicado que es. O sea, parece algo muy simple, pero tiene un mogollón de cositas, y sobre todo un feed privado, que es algo que le das a cada usuario con usuario y password, con algún otro mecanismo para que ellos puedan añadir ese podcast a un podcatcher, ¿no? A Apple Podcast o donde sea, que solo lo pueden escuchar ellos. Tiene también una serie de complejidades que ellos ya habían pasado por ellas. Entonces nos hemos pegado un par de leches con esos temas, es decir, hemos tenido que corregir alguna cosa, pero hemos podido ir más rápido gracias a la experiencia. Que también, oye, cuando busques un desarrollador, aunque sea para hacerlo desde cero, si ha hecho algo parecido a lo que estás haciendo o que tenga un mínimo componente parecido, vas a ir más rápido. Vale, pues muy interesante. Sí que me gustaría que toquemos un momento el tema de la competencia. Porque, claro, estamos hablando de hacer un desarrollo desde cero, con el coste en tiempo, en esfuerzo y en dinero que eso conlleva. Habéis comentado al principio que mirasteis un poco qué opciones había en aquel entonces y no, bueno, que no hace tanto, vamos, que no estamos hablando de hace una década. Y no había tantas cosas, pero sí que parece que va saliendo algo en plataformas grandes y tal. No sé si eso os da miedo, si os alegra, si es un soplo de aire fresco en este sector. No sé, contadnos un poquito el tema de la competencia. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis vivido hasta ahora? ¿Y cómo lo veis a partir de ahora? A ver, con el tema que... Empiezo por el final. Con el tema que comentabas ahora de la entrada de Spotify y Apple Podcast en el mundo de los podcasts de suscripción, nosotros estamos súper contentos porque entendíamos... De hecho, tuvimos una entrevista hace poco con Rubén Bastón en Marketing for E-Commerce y lo comentábamos con él, que ahora nos tocaban 2 años de hacer mucha pedagogía de esto, ¿no? Precisamente por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que no hay esa cultura de cobrar por contenidos aún, que hay que contar muy bien qué es un podcast de suscripción y demás. Claro, la entrada de gigantes como Spotify y Apple y sus equipos de marketing y comunicación para nosotros es fantástico, ¿no? Porque al final, cuanto más grande sea el pastel, pues más grandes van a ser las migajas, que son las que nosotros queremos conseguir, ¿no? Al final. Entonces, en este sentido, muy contentos. Aparte de esto, evidentemente, hay otras opciones para lanzar tu podcast de suscripción. La más usada y más tradicional es el uso de WordPress, combinado con plugins, como por ejemplo Restrict con Drempo, ¿no? Pero claro, aquí es evidente que tienes que tener unos conocimientos previos o buscarte a alguien que de forma técnico, ¿no? Que te pueda arreglar todo esto para que funcione muy bien, integrarlo con la pasarela de pago y demás, y eso no deja de ser pues una complicación o una inversión inicial de pagar a alguien que te haga este proceso, ¿no? Entonces, en Mambler intentamos, como comentábamos antes, cargarnos todo esto. Además, hay otras plataformas, sobre todo en Estados Unidos, que te proveen un software para poder también lanzar tu podcast de suscripción. Pero en este caso, muchas veces la parte de la pasarela de pago va fuera. Es decir, tú tienes que tener tu pasarela de pago en Stripe, por ejemplo, y luego enlazarlo todo para que funcione. En nuestro caso también hemos intentado que todo sea all-in-one, ¿no? Que no tengas que preocuparte por tener, por ejemplo, una cuenta de Stripe. Es decir, hay opciones. Todas son válidas, cada uno puede elegir la que le encaje mejor, ¿no? Y nuestro ánimo es el de, sobre todo, intentar evitar fricciones, que todo sea muy suave y que alguien que es creador, ¿no? Que es el común de los mortales de los podcasters, nos gusta crear podcasts, no estar por estas otras historias, pues lo tenga muy fácil para lanzar su podcast de suscripción. Vale. Sí. Yo para añadir a todo esto quizás con lo que ha dicho Paul, tenemos muy claro el nicho. Es decir, sabemos que un podcaster que ya tenga una audiencia muy grande o que sepa que va a vender, imagínate que va a tener miles de suscriptores, que los hay,
no es usuario tipo de Mumbler. O sea, no nos encantaría, ¿no? Bienvenido. Y bienvenido. Pero yo qué sé, por ejemplo, que entrevistamos en Tribucastes a Pepe Rodríguez, ¿no? De Pepe Brasil en Twitter, que él tiene una comunidad Pepe Diario, que es un podcast de pago diario sobre deportes, que tiene miles de suscriptores. Pues bueno, pues él tiene su WordPress, lo tiene bien tuneado, da otra serie de opciones además del podcast. Al final es un negocio en sí mismo. Pues bueno, esa persona que ya tiene un negocio seguramente puede invertir para escalar su negocio y va a invertir en una plataforma que tenga mucho control. Un WordPress, un desarrollo a medida o lo que sea. Pero está fuera. Nosotros es, justo lo ha dicho Paul, un podcaster que al final diga, oye, yo tengo un podcast ya y quiero monetizar esa audiencia, voy a tener 10, 20, 30, 40, 50 suscriptores, 100 suscriptores. Y con el dinero que yo saco, pues me doy para comprarme mis caprichos, me doy para tener un sobresueldo, para hacer algo. Esa persona no tiene capacidad de inversión y es a la que tratamos de ofrecerle Mumbler. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer un producto adecuado para un solo target, ¿no? Es decir, oye, sabemos lo que necesita esta gente. Esta gente necesita muy poco. Es subir su contenido, tener un mínimo contacto con sus suscriptores, cobrarles, recibir el dinero y tener toda la parte de facturación y demás resuelta. Y con eso tiras millas. Vale, pues perfecto. Me lo habéis servido en bandeja para la siguiente. Imaginaros que hay una persona ahí fuera que dice, joder, qué chula la plataforma que han hecho Corti y Paul. Me gusta, estoy pensando en hacer un podcast. Contadnos un poquito cuál es ese proceso que tendría que seguir una persona que, digamos, parte de cero o no tiene un podcast en otra plataforma y lo quiere crear directamente en la vuestra. Contarnos un poquito a nivel de usuario cuáles son esos pasos. Darse de alta, lo que sea. Venga, pues mira, primer paso muy fácil, vas a Mumbler, mumbler.io y ya directamente vas a ir a la página en español o en inglés, lo tenemos en los dos idiomas según tu navegador. ¿Por qué el .io? Por el rollo de los dominios. Ya sabes que es muy complicado encontrar dominios libres. Mumbler es una palabra que en inglés significa como murmurador o algo así, es decir, una palabra que tiene sentido. Queríamos encontrar una marca suficientemente corta y que fuera fácil de decir en todos los idiomas y que significara algo. Y claro, encontré un .com una locura. Entonces dijimos, oye, ¿qué extensiones podemos irnos, ¿no? Y la IO es una típica en startups. O sea, que es algo que en los últimos años se ha usado y encima entrada-salida, ¿no? IO viene de in and out, entrada-salida, puede tener sentido con audio. Pero vamos, básicamente porque era el que había disponible de todo lo que vimos. Bueno, pero la explicación está muy bien, ¿eh? Está bien. Ha colado. Siempre hay que darle un poco de storytelling. Sí. Pero bueno. Pues bueno, en Mumbler directamente te das de alta, tienes un botón para darte de alta, metes tus datos, que son muy poquitos, o te puedes registrar con Gmail, con Facebook, tratamos que sea muy fácil. Una vez estás registrado, directamente el sistema te permite crear un podcast y crear un podcast es un proceso muy fácil donde al final pones el nombre del podcast, una descripción, subes tu carátula, le pones un precio, eliges tu Slack, ¿no? La URL bonita que quieres que sea, porque al final va a ser tu landing y hay un mensaje de bienvenida para tus suscriptores, ¿no? Que es el mensaje que enviamos, ¿no? cuando alguien se da de alta y paga por la plataforma. Le das a siguiente, se te crea el podcast y te pide que subas, si quieres, ya el primer episodio. Puedes subirlo no, porque hay gente que dice, oye, creo el podcast por ahora. Tenemos gente que reserva como su URL y lo sube unos días después, el primer episodio. Pero inmediatamente puedes subirlo y el proceso es igual. Pones el título del episodio, la descripción, la carátula, subes el MP3 y también un mensajito para los que quieras mandar cuando se envía automáticamente a tus suscriptores y así puedes siempre tunear tú y darle un poquito de identidad a esa comunicación. Programas para cuando sea o publicas, inmediatamente, pues eso, en cuanto corresponda, se publica. Luego tienes un panel de control, tenemos un dashboard para que tú veas cuáles son el número de suscriptores, el número de escuchas, la pasta, o sea, al final el dinerito, ¿no? Que tengas claro, oye, ¿qué dinero has ganado hasta ahora? ¿Cuánto tienes acumulado para el siguiente cobro? Y este tipo de cosas. Y en ese panel de control también puedes ver tus suscriptores, porque al final parte de la esencia de Mumbler es que los suscriptores son tuyos. Nosotros al final somos tu apoyo. Por lo tanto, si tú mañana te quieres exportar sus suscriptores y montarte tu WordPress, bienvenido sea, que te damos los suscriptores que son tuyos y puedes redirigir el feed
RSS a donde quieras para que lo puedas hacer. Y con eso el podcaster tiene, pues eso, control absoluto, sin necesidad de conocimiento técnico, pero tiene control. Por el otro lado, el usuario, por lo general, va a descubrir un podcast por la landing del podcast, aunque puede llegar también a Mumbler. Se registra como usuario, lo mismo, de las mismas formas, y si viene por la landing de un podcast y le da a suscribirse, pues bueno, después de registrarse, le vamos a decir, oye, te estás suscribiendo, por ejemplo, a Bootstrapeando un SaaS, ¿no? Que es nuestro podcast privado ahí. Y esto vale 5 euros al mes. ¿Ok? Metes tus datos de tarjeta, le das OK, bueno, típico, ¿no? De validar con el móvil y este tipo de cosas, y directamente te suscribes. De hecho, bueno, en siguientes suscripciones ya hemos trabajado para que una vez que tienes la tarjeta, pues se utiliza siempre esa misma tarjeta y ya no tienes que volver a meter los datos. Como es que prácticamente con esto que te cuento son casi todas las pantallas que tiene Mumbler, ¿no? Luego hay una adicional que es cuando tú eres suscriptor de un podcast, tienes un sitio, una paginita donde te damos tu URL de feed privado, es decir, la URL que te puedes llevar a Apple Podcast o a cualquier podcatcher para poder escuchar el podcast, y que esa URL está personalizada para ti, ¿no? Cada usuario tiene la suya propia. Vale. Y el audio, imaginaros que nos está escuchando alguien que tiene un podcast que lo sube en iVoox o en, yo qué sé, en cualquier otro sistema. ¿Tiene que subirlo en Mumbler, el MP3 siempre, o se puede coger...? No. Por ahora son los Mumbler. Pues por ahora, aunque tenemos en roadmap el poder importar, por decir, un contenido externo, por ahora lo tienes que subir en Mumbler para que nosotros podamos capar, entre comillas, el acceso. Nosotros tenemos que tener el control del feed RSS para poder saber quién puede ver cada episodio. Lo que sí permitimos es que, como tú puedes, cuando subes cada episodio, puedes decirle que es público o privado. Permitimos solo que haya tantos públicos como privados, ¿no? Para forzar que al menos haya algún contenido de pago, pero damos un feed público. Es decir, por ejemplo, nosotros en Boost tenemos ya 6-7 episodios, de los cuales 2 o 3 son públicos. Pues esa URL feed público sí que la puedes mandar a iVoox, a Apple Podcast o a Spotify, a todos estos sitios. ¿Para qué? Para que te sirva como canal de captación. Entonces, es un poco el proceso inverso, ¿no? Lo subes a Mumbler y luego los públicos pueden ir a otros canales para que la gente descubra tu podcast y que tú pues vayas haciendo un poquito de spam de valor, ¿no? De tu contenido premium. De hecho, sobre esta línea tenemos, bueno, muchas funcionalidades que vendrán en breve para poder hacer, bueno, cuñas automáticas de tu propio contenido, es decir, facilitarle la vida al podcaster para que haga autopromo. Vale. Muy interesante. Ahora sí que me gustaría que hablemos del dinerito del podcaster y del vuestro también, ¿vale? Que nos contéis un poco cómo es el modelo de negocio. Bueno, entiendo que, vamos, la manera en la que gana dinero el creador del podcast es muy sencilla. Es la cuota que pone menos una parte que se lleva a Mumbler. Pero no sé si tenéis algún otro modelo de negocio o es ese únicamente o tenéis pensado algo más a largo plazo. Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas. El modelo de negocio es lo que comentabas tú. Al final es una comisión. Es decir, al final tú como podcaster puedes poner un precio a partir de 3 euros. ¿Vale? Como poco, 3 euros. Esto lo hemos hecho así porque por todo el tema de comisiones de las pasarelas de pago y demás, un precio inferior a 3 euros no es rentable ni para podcaster ni para Mumbler como plataforma. Entonces, a partir de 3 euros, lo que quieras. Como si le quieres poner precios psicológicos del estilo 3,99. Cosas de estas las puedes hacer tranquilamente. Entonces, de todas las suscripciones que entran, es decir, el dinero que entra cada mes para el podcaster, nosotros nos quedamos ahora un 20% que se desglosa en 2 partes. Un 8% que es para nosotros, para Mumbler, para mantener la plataforma, el equipo y demás, y un 12% que son comisiones de la pasarela de pago, ¿vale? Entonces, de momento es este 20% que tienes que contar que como podcaster se queda Mumbler. Lo que haremos ahora, y de hecho ya lo estamos haciendo, es intentar luchar al máximo para reducir ese 12%, ¿no? Que ahora mismo estamos pagando las pasarelas de pago. Y la intención es, por lo tanto, poder reducir un poco este 20%, que sea un poco menos. Pero un poco la idea es esta. Aquí lo principal, o lo que queríamos desde el principio, es que tampoco hubiera barrera. Entonces, la idea es que cuando el podcaster gana dinero, Mumbler también lo gana. Y si no, pues no. Así de sencillo. Vale. Pues muy interesante. Ahora sí que me gustaría que hablemos un poco de la otra parte, ¿no? Como emprendedores tenemos muchas ideas, lanzamos muchos proyectos,
o por lo menos los lanzamos, aunque sea a nivel local, pero viene la parte de si no lo das a conocer, si no llegas a los podcasters, a los futuros clientes y tal, pues mal asunto, ¿no? ¿Cómo dais a conocer Mumbler? ¿Qué estrategias habéis seguido hasta ahora? ¿Cuáles tenéis en mente? ¿Cuáles estáis llevando a cabo ahora? ¿Y cuáles tenéis pensadas en el futuro, pues, para dar a conocer la plataforma? Bueno, pues cuento yo algunas, seguro que Paul cuenta más. La principal, en el fondo, por ahora, es que nosotros creamos Tribucasters, un podcast para podcasters, hace tiempo ya para generar una audiencia mínima viable en el mundo podcasting. Es decir, al final es un podcast cuya audiencia mayoritariamente son otros podcasters, ¿vale? Hay una pregunta que me surge. ¿Ahí ya teníais en mente crear algo o Sí. era vamos a crear la audiencia y luego ya... Sabíamos que íbamos a crear algo para podcasters. Un poco por dónde empezamos, ¿no? Por Tribucasters es un poco eso. Vamos a ir generando esa audiencia. Sabemos que si hacemos una audiencia a podcasters le vamos a acabar vendiendo algo. Lo que no teníamos claro es el qué, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, es algo que se suele hacer y es interesante el empezar a generar esa audiencia antes, mientras vas teniendo la idea. A nosotros quizás el hacer muchas entrevistas a podcasters también nos ha abierto la mente en este proceso para entender que la monetización era un problema, ¿no? Porque hemos hablado con mucha gente y cuando les preguntamos por monetización nos damos cuenta que estaba todo el mundo muy pez, ¿no? Y que no había casi opciones y nos ha ayudado bastante en el proceso. También nos ha ayudado a hablar con gente relevante en la industria, que bueno, pues ahora estamos empezando un poco a explotar esos contactos o a tirar del hilo, ¿no? O que de repente nos pasa que hay gente que nos empieza a contar sus movidas con otras plataformas porque sigue el programa y nos da mucho insight, pues, de cómo funciona iVoox Originals, de la pasta realmente que se llevan los podcasters. O sea, tenemos ahora una posición privilegiada para bueno, cuando hablamos de Mumbler, pues puedo decir, oye, pues mira, es mejor que esta plataforma por esto, o utilízalo teniendo en cuenta estas ideas. Entonces, para nosotros Tribucasters era como la lanzadera, ¿no? Y es lo que nos ha servido para darle caña. ¿Qué estamos haciendo también? Pues al final estamos hablando con mucho podcaster. Pues con podcaster, hemos hablado también con agencias de podcasting. Poco a poco, no tenemos mucha prisa, en el sentido de sabemos que bueno, como ha dicho Paul, ahora Spotify y Apple van a empujar mucho el mercado, pero realmente la realidad es que a día de hoy hay muy poco podcaster que esté plantándose un podcast de pago, ¿vale? Entonces, por ahora lo que queremos es ir poco a poco a los referentes, irles que conozca la plataforma, que poco a poco alguno se inventa la plataforma, lo pruebe, que tengamos un caso de éxito. ¿Para qué? Para que de aquí a dentro de un año y pico, 2 años, seguramente que gracias a estos movimientos pues va a haber mucha más gente interesada en lanzar un podcast de pago o se lo va a querer más, estar muy bien posicionados, ¿vale? Pero vamos, tenemos luego mogollón de cosas. Paul, por ejemplo, y ahora que cuente él, está currándose en mogollón de contenidos en nuestros blogs en español e inglés para posicionar keywords. Paul, cuéntanos si quieres un poquito esa parte que te lo has currado más tú. Sí, bueno, aquí hay una doble, ¿no? Que es que al final aquí estamos en la plataforma, como hemos comentado antes, está en inglés y está en español. ¿Por qué? Está en inglés porque entendemos que el mercado en inglés, sobre todo en Estados Unidos, está un poco más avanzado en este sentido y probablemente ya está entrando más en una fase de que la normalidad sea que los podcasters puedan ser de pago, ¿no? Entonces, es una ola que llegará antes y queremos estar preparados. Y por el otro lado, también tenemos el español porque es nuestra lengua, porque es donde tenemos los contactos y porque además entendemos que el mercado de España y Latinoamérica es súper interesante, además de muy grande, ¿no? Entonces, queremos atacar ambos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en primer lugar teniendo la web en 2 idiomas, la herramienta en los 2 idiomas y luego ofreciendo también soporte y contenidos en los 2 idiomas. Por un lado tenemos nuestras redes sociales que están en inglés, ¿de acuerdo? Y por el otro tenemos nuestras redes sociales personales que están en español. De este modo podemos atacar un poco los 2 mercados. Por un lado las redes de Mumbler y por el otro las personales nuestras. Y además de estos, como comentaba ahora Corti, estamos generando ya contenidos para el blog para intentar posicionar para palabras clave que estén relacionadas con nuestro servicio y que nos puedan traer un público de calidad. Y esto sabemos que es un trabajo más a medio o largo plazo, pero que queremos empezar cuanto antes para precisamente estar listos cuando este esté más caliente, ¿no? Cuando este mercado esté más preparado, que ahora estamos al principio de la ventana de tiempo y queremos estar listos y bien posicionados cuando realmente haya muchos más podcasters que estén buscando soluciones para poder lanzar su podcast de suscripción. Vale, pues muy interesante. Sí que me surge una duda más y es, antes habéis comentado que los suscriptores de los usuarios son de los usuarios, es decir, de los podcasters, ¿no?
¿Qué pasa si un usuario de Mumbler, digamos un podcaster de Mumbler, quiere llevarse el podcast a otro sitio? O sea, los usuarios ya habéis comentado que eso se puede hacer y me parece algo muy bueno, o sea, realmente, porque al final son sus usuarios y es lógico, ¿no?, que se los pueda llevar. Pero ¿qué pasa con el contenido, con los episodios? Claro, pues ahí nosotros podemos redirigir el feed a su nueva plataforma, que es algo típico, ¿no?, que se hace, que para que la gente que estaba accediendo al feed que tuviera configurado vaya al nuevo. Y lo que esa persona tiene que hacer es, en el nuevo sitio, imagínate, se va a un WordPress, es resubir el contenido. Es verdad que ahora mismo no tenemos una opción para descargarse el contenido de la plataforma, pero eso lo facilitaríamos de forma manual. Es decir, nosotros tenemos como máxima, aunque tengamos que hacer trabajo manual al principio, facilitarle todo eso. La mayor putadilla, por decirlo así, que eso le va a tocar, es que va a tener que rehacer las suscripciones. ¿Qué quiere decir? Al final, nosotros, si alguien hace esto, tendríamos que cancelar todas las suscripciones con Stripe y él tiene como que convencer a esos usuarios, que como tiene la base de datos, les puede escribir y decir, oye, venirse ahora a pepito.podcast, que es mi nueva web, y aquí te tienes que dar de alta. Y eso ya no es porque queramos nosotros, sino por cómo funcionan las suscripciones de Stripe, métodos de pago. Bueno, aparte son temas muy delicados, ¿no? No puedes transferir un pago o una suscripción de una cuenta a otra fácilmente. Entonces, ¿es un poco drama para el podcaster de pago? Yo creo por eso, ¿no? Porque es como reempezar de cero, pero todas las armas básicas se las vamos a dar para que pueda hacerlo. Sí, eso es muy interesante. Vale, pues vamos a entrar ya a la parte esa en la que seguramente el que nos está escuchando ya está diciendo, joder, Mumbler, esto la va a reventar. Venga, estoy con todas las ganas de crearme un podcast de suscripción. ¿Qué pasos tendría que dar la persona o cómo se crea un podcast de suscripción con el objetivo de que funcione, lógicamente? ¿Qué creéis? ¿Qué ingredientes tiene que tener un buen podcast de suscripción? ¿Qué consejos daríais a esas personas que nos están escuchando que están hipermotivados ya por entrar en el mundillo del podcast? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que es el propio contenido, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos hablando, evidentemente, de que si es un podcast de suscripción necesitamos calidad en el contenido, un buen contenido, una buena idea, una buena producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el otro ingrediente muy importante, que es el tema de tener comunidad. Es decir, tener a alguien a quien mostrar este podcast de suscripción. Ya sea porque tienes un blog, ya sea porque tienes una newsletter, ya sea porque tienes otro podcast o un canal en Twitch o un canal en YouTube o lo que sea. Evidentemente, si tú tienes una pequeña comunidad ya generada, sea donde sea, y fidelizada, es más fácil pues poder lanzar un podcast de suscripción y decir, oye, que tengo ahora esta opción para que te puedas suscribir y acceder a estos contenidos premium que he creado para ti. Dicho esto, también decir que, como comentaba antes Corti, desde Mumbler tú puedes tener episodios gratuitos y episodios de pago. Y aquí la intención y lo que queremos reforzar muchísimo es el uso de estos episodios gratuitos y el uso de los reproductores, es decir, el uso de los feeds para conseguir hacer marketing de tus podcasts, ¿no? La idea aquí es que cualquier persona que intente escuchar tus episodios, cuando estos sean privados, pues le pueda saltar pues, un pequeño tráiler, por ejemplo, o un pequeño extracto del episodio para que te animes a ir a Mumbler y suscribirte y demás, ¿no? Es decir, nosotros queremos desarrollar aquí muchas herramientas que faciliten al podcaster poder llegar a esta audiencia y poder construir un negocio encima de su podcast de suscripción. Yo, por añadir a esto, decir algo que siempre dice Paul, que a mí me flipa y tiene toda la razón, y es que el contenido que tú hagas tiene que ser tanto formativo como divertido. Es decir, al final, por lo general, la gente te va a seguir porque aprende de ti, lo que sea. A veces aprender es... Nosotros, por ejemplo, en nuestro podcast privado en Bus hablamos de nuestra experiencia creando Mumbler. Pues eso ya es un aprendizaje. Pero también tiene que ser divertido. Es decir, que es algo que la gente escuche y sea entretenido. Si al final hablas como muy monótono, sin hacer ninguna gracia, sin, yo qué sé, muy formal y serio, pues a lo mejor la gente al quinto episodio dice, ostras, pues me aburro un poco, ¿no? Entonces, los básicos del podcast te los tienes que aplicar. Tienes un contenido que la gente quiera escuchar. Y yo creo que funciona muy bien, claro, depende mucho de los sectores y demás, pero funcionan muy bien las cosas muy personalistas. Es decir, al final la gente, y esto al menos nosotros yo creo que lo vemos, pues con Víctor Correal, con nosotros, con Emilcar y demás,
que la gente que ya te está siguiendo en público quiere saber un poquito más de ti. Y a lo mejor sí que le mola pagar porque le cuentes la trastienda, ¿no? Porque por lo general en nuestros podcasts públicos, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, contamos las cosas bonitas, bueno, que te abras un poco más y des ese paso más de cercanía y digas, ostras, pues mira, me he pegado esta leche y he aprendido esto, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho valor. Vale, pues interesante. Y luego, ¿qué veis que puede tener más sentido de cara un poco a esa originalidad o digamos a que sea un podcast más divertido? Temas de entrevistas, ¿aconsejáis que sea entre 2 personas o que sea 1? ¿Nichos muy focalizados y muy concretos o más amplios? ¿Alguna recomendación en ese aspecto? Bueno, aquí entran las reglas de lo que comentaba antes Corti, ¿no? De cualquier podcast. Es decir, y de esto podríamos estar hablando aquí horas y horas. Sí que es verdad que hay que ir a buscar un poco la diferenciación de algún modo, ¿no? Al final, si haces lo mismo que hace todo el mundo, es difícil que consigues posicionarte. El otro día estábamos haciendo una entrevista con Espi de Yes We Cast en Tribucaster y él nos comentaba, oye, lo más importante es tener una buena idea, ¿no? Diferenciarte, hacer algo distinto. Si tienes que hacer una entrevista, que es lo más común, ¿no? Lo más típico, ¿por qué no la sitúas, yo qué sé, debajo del mar o encima de un volcán o en la luna, ¿no? Y le das un toque diferente y das pie a que pueda haber pues, un ambiente sonoro diferente, que pueda haber unas bromas durante la conversación de acabo de llegar a la luna o me voy con mi cohete, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero al final es buscar algunos detallitos que le den un poco de diferenciación al podcast y un poco de marca y un poco de espíritu, vamos a decirlo así, ¿no? Y que te permita también jugar con el contenido y hacer lo que comentaba Corti, que es que al final sean contenidos que entretengan sobre todo y que además te formen, ¿no? Y que te aporten valor. Pero sobre todo el factor entretenimiento es muy importante porque es que estamos en la era del entretenimiento. No estamos luchando solo contra otros podcasts, no estamos compitiendo contra otros podcasts, estamos compitiendo contra videojuegos, contra series, contra películas, contra libros, contra 1000 historias, contra directos de Twitch, ¿no? Contra 1000 historias que te proveen entretenimiento. Entonces, tenemos que dar ese plus a nuestros podcasts para que realmente llamen la atención de nuestra audiencia. Vale. Sí que me gustaría que nos contéis también qué planes tenéis a medio o largo plazo con Mumbler. Si va a ser esto la plataforma mundial de podcast de suscripción o tenéis algunos planes concretos ya a medio plazo, pues no sé, pues para introducirla en ciertos sectores, yo qué sé, me lo invento, o para lo que sea. Venga, pues aquí, cosas que, lo que te decía, tenemos más o menos un roadmap de aquí, pues año y pico, 2 años, seguir mejorando producto y ganar cuota de mercado. Tenemos la hipótesis de que podemos ganar más cuota de mercado seguramente en España y Latinoamérica por un tema del idioma, es decir, las pocas cosas que hay en Estados Unidos más o menos similares están en inglés y no van a poner foco en público latino, por lo tanto ahí tenemos un elemento diferencial. Y luego lo que queremos hacer, donde vamos a meter mucho foco, es en ofrecer herramientas, como decía antes Paul, ¿no? Herramientas de marketing a los podcasters, que lo que vemos ahí es casi ninguna plataforma se preocupa de cómo ayudar al podcaster a ganar su audiencia, y ahí nosotros tenemos un mogollón de ideas, lo que tiene también tener background de marketing, ¿no? Que nos preocupa mucho este tipo de cosas, y lo que queremos es facilitarle la vida al podcaster. ¿Cómo nos visionamos a largo plazo? Pues yo sinceramente creo que podemos ser una de las herramientas top para la creación de podcasts privados a nivel internacional, porque tampoco creo que es un mercado donde vayan a entrar 200.000 players. Ahora se han metido Apple y Spotify. Pero bueno, yo al menos tengo la premisa que en unos años, cuando se pase un poco este buzz que hay ahora un poco, ¿no? Este fervor que está teniendo el mundo del podcasting, pues muy seguramente se van a replantear sus posicionamientos. Yo es mi percepción. Entonces ahí va a haber mucho camino para las plataformas que somos independientes. Pero todo se ha dicho, no tenemos ni prisa ni necesidad de ser un monstruo. Es decir, al final, sobre todo queremos ser un proyecto que mantenga su esencia de ayudar a los podcasters, que nos lo pasemos bien y que hagamos cuanto más dinero mejor y crezcamos cuanto más mejor, evidentemente, pero como un resultado, ¿no? O sea, como una derivada de todo lo que estemos haciendo, no como un objetivo. Justo por eso estamos bootstrapeando el proyecto, es decir, con recursos propios, poco a poco, en lugar de buscar inversión. De hecho, ya hemos hablado con algún inversor, que lo comentamos en nuestro podcast privado, y se lo dijimos. Oye, pues, no buscamos inversión. Tampoco es que nos dijera tomar aquí 3 kilos, ¿no? Que suena esto a veces como... No, pues simplemente hizo un approach de aproximamiento de saber, oye, pues qué estábamos haciendo y demás.
Y lo tenemos muy, muy claro, porque tenemos experiencia, a mí me pasó en el caso de Brainsync, ¿no? Con proyectos con inversión, que estás obligado a crecer a unos ratios que nosotros mismos ahora no nos creemos. Por lo que decíamos, el mercado, no creo que de repente el año que viene haya 2 millones de podcasts de pago en todo el mundo que te hagan pensar que tú puedes conseguir un 10% de cuota de mercado y que te merezca la pena tener 20 millones de euros para empujar, ¿no? Creemos que esto va a ser más a fuego lento hasta que explote, porque si esto funciona de verdad, llegará un momento que explote. Sí. Vale, pues muy interesante. Ya casi para terminar, sí que me gustaría que les dierais un último empujón a esas personas que nos están escuchando que dicen, joder, venga, ya estoy a punto de crearme mi podcast de suscripción. ¿Qué les diríais o cómo les animaríais o por qué creéis que estaría bien que se planteen esa opción en serio? Yo creo que hay mucha gente que está pensando esto y yo creo que eso que comentas es muy interesante porque al final, durante muchos años, y lo comentábamos antes, los creadores de contenido hemos estado acostumbrados a generar contenidos solo para inbound marketing, ¿no? Para que estos contenidos nos ayudaran a conseguir otras cosas fuera de los propios contenidos. Y poco a poco esto va cambiando, ¿no? Con la irrupción de la Passion Economy se va entendiendo que cada vez es más importante que los creadores puedan monetizar directamente los contenidos que generan, porque esto acaba redundando en la calidad de los mismos y acaba asegurando que estos contenidos se mantengan en el tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante hacer mucha pedagogía de esto y lo que les diría a los podcasters que están ahí dubitativos es: ha llegado el momento. Hasta ahora te has currado el generar contenidos para tener una audiencia, para generar una comunidad a tu alrededor. Cuando esto lo tienes ya conseguido, pues es el momento de utilizar una herramienta como Mumbler o cualquier otra para realmente monetizar y capitalizar todo esto que te está ocurriendo durante tanto tiempo. Así que, bueno, con Mumbler lo tienes muy fácil. Vamos a poner todo por nuestra parte, que lo hemos contado, para que sea aún más fácil y puedas llegar aún más lejos. Y, bueno, puedes confiar en nosotros para ser tu partner en este viaje. Vale. También yo añadiría que a día de hoy ya el mercado del podcasting empieza a estar tan masificado que escalar, que hacer crecer un podcast incluso en abierto es complicado. Es decir, al final hay mucha oferta en cualquier vertical. O tienes una idea de la leche y encuentras esa beta de crecimiento, ¿no? Ese espacio donde puedes crecer mucho. O es tan complicado que a lo mejor te compensa. Yo cada vez tengo más claro esta idea, ¿no? Te compensa empezarlo de pago y dices, oye, como me va a costar crecer, al menos que lo que me cueste se transforme directamente en dinero. Si no, el problema de monetización cuando tienes un podcast en abierto y, por ejemplo, dices, metes publicidad, que antes lo comentábamos, y para que la gente se haga una idea, los podcasts de Redcast, por ejemplo, que ahora que tenemos campañas y se venden, Ignacio, que es quien nos vende las campañas, la vende muy bien, pero al final ingresamos al mes 100 y pico, 300, entre 100 y pico y 300 y pico euros, que no está mal, pero que hay muchos años de curro para crear todos estos podcasts y estos contenidos para al final hacer una facturación, pues dices, oye, pues que 100 euros son 20 suscripciones a 5 euros al mes. Es decir, no sé qué cuesta más ahora mismo, si conseguir esos 100 euros de suscripciones o conseguir esos 100 euros en publicidad. Viendo que está complicado, pues lánzate cuanto antes a cobrar a tu audiencia, sobre todo si tienes algo interesante que decir, salvo que tu único objetivo del podcast sea hacer marca personal o marketing, que a lo mejor ahí te tiene más sentido hacerlo en abierto. Sí, oye, ¿y cómo veis la parte de que alguien que tenga un podcast en abierto, imaginaros, InnoCavi, ahora entra el puntazo, me habéis convencido y digo, venga, hay que entrar en Mumbler con lo que sea? ¿Cómo lo veis? Que alguien que tenga un podcast en abierto de repente lo pase a suscripción. Bueno, yo creo que es interesante. También aunque a mí me interesa decir que lo hagas, también creo que es arriesgado. O sea, creo que hay que ver muy bien cómo haces el movimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente vas a perder audiencia. Entonces, si tu objetivo, pues como el caso puede ser InnoCavi o nuestros podcasts y demás, tiene un objetivo parcial de marca personal, de marketing, de atracción de negocio, pues bueno, te está cerrando mucho las puertas al campo. Si tú haces un podcast sin otra pretensión, es decir, al final, y lo quieres monetizar y no lo estás usando como marketing, yo creo que sí que te tienes que hacer la reflexión de qué prefiero hacer. Seguirlo creciendo sin ganar de ello y que sea siendo siempre un side project que me consuma tiempo o recursos, o empezar a vivir de ello. Porque si das el paso, vas a tener un momento traumático, evidentemente. Es decir, nosotros ya hemos entrevistado en Tribucasters gente que ha cerrado un podcast y nos cuentan, oye, que el proceso fue duro porque al final tienes mucha gente que te dice, eres un cabrón, solo lo haces por el dinero. Sí. Y la gente no entiende ese paso. Pero una vez te has quitado la tirita rápido, ¿no? Que has dicho, oye, pues
paso y han pasado 2-3 meses, pues bueno, el caso era el podcast de NBA, que es que no me acuerdo cómo se llamaba, Paul, no sé si te acuerdas tú, el de NBA Maniacs, ¿no? NBA Maniacs, sí. Pues es un buen caso, ¿no? Luego Sí. ya, ahora lo tiene de pago, pues está ganando un buen dinero con el podcast, ya no tiene ese problema, ya ha pasado página y ya lo está haciendo crecer de una forma pues ya basada en monetización. Yo creo lo único, tener claro que va a ser en un momento duro. O sea, es un momento de enfrentamiento en el fondo con tus suscriptores, que bueno, que la gente entiende que cuando das el contenido gratis lo tienes que dar para siempre y lo entiende mal. O sea, que estás haciendo un regalo. Entonces, todos los meses que haya estado gratis es un regalo para ti, pero bueno, ya sabemos cómo es la gente. Muy cierto, muy de acuerdo en lo que comentabas. Y después decir también que hemos visto múltiples estrategias en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, también es verdad que cuando tienes un podcast cerrado, de pago, necesitas canales de captación, ¿no? Necesitas otros canales que te permitan pues, conseguir nuevos suscriptores, ya sea una newsletter, ya sea un blog, ya sea otro podcast. Entonces, una opción que también hemos visto y que funciona muy bien es mantener el podcast gratuito y hacer una ampliación, ¿no? Sumar otro podcast que sea de pago. Esta también es una opción muy viable. Es decir, mira, yo Innocabi lo mantengo como hasta ahora y además pues sumo otro podcast que se llama Innocabi Plus, yo qué sé, lo que sea, cualquier nombre, ¿no? Y que ahí voy a hacer pues piruetas y voy a contar, yo qué sé, los entresijos de Innocabi o de mis empresas, ¿vale? Entonces, no deja de ser que tú mantienes el podcast actual como canal de marketing para conseguir suscriptores para tu podcast premium. Esta también es una opción que hemos visto que mucha gente la utiliza y que es muy válida también. Así que, bueno, se puede jugar un poco con las varias opciones que tenemos y cada uno pues ir decidiendo su estrategia que mejor se adapte a su negocio y a lo que quiere conseguir. Sí, yo a mí esa opción me parece que es muy buena. La de empezar el podcast de pago desde el principio. Entonces, eso, pues si ya tienes uno que te sirve de canal de captación, porque claro, mirar así al precipicio y decir, ostras, que si salto igual no aterrizo. Entonces tiene que ser, sí, complicado. Vale, sí que ya para terminar me gustaría que porque pido siempre a las personas que entrevisto que nos recomendéis algún contenido, por supuesto, vale, bueno, ya lo voy a recomendar yo, por supuesto Planeta M, por supuesto en digital, bueno, el podcast ahora de Product Hackers, que siempre salen de una manera o de otra como recomendación en las entrevistas, pero sí que me gustaría que nos recomendéis otros contenidos. Ya sea de podcast, ya sea un libro, ya sea una serie de Netflix, lo que queráis. Venga, pues empiezo yo. Yo voy a recomendar uno gratuito y uno de pago. Venga. El primero es El Descampado, que es un podcast de Sergio Mena, que es una pasada. Se documenta una brutalidad y se curran unos episodios brutales. Hay episodios sobre música, hay episodios sobre historia y justo hoy estaba escuchando uno sobre uno de los míticos juegos de PC, que fue el Monkey Island, que cuenta toda la historia de cómo se produjo el juego, la razón de por qué los personajes se llaman así o se llaman así, las situaciones, los entresijos de la historia. Una pasada, es una brutalidad. Este por un lado. Y por el otro lado, uno de pago, que No es asunto vuestro, del gran Víctor Correal, que tiene también una versión gratuita, pero yo recomiendo mucho el podcast premium, porque son unos masterminds que hacen con 6 personas, si no cuento mal, 5 o 6 personas, no recuerdo bien, que se van rotando, que van pasando por el podcast, ¿no? Entonces tú vas siguiendo la historia de sus proyectos y cada 4 o 5 semanas tienes una actualización de cómo le va, las cosas que ha probado, las cosas que le han funcionado, las cosas que no. Entonces, si estás en el mundo del emprendimiento, tienes negocios y demás, es un podcast súper recomendable. Mola. Yo a las que ha dicho Paul, que son un must, añado un audiolibro, me estoy escuchando ahora, me está gustando mucho, es Principles de Ray Dalio, que este es un tío que montó una empresa de inversión muy tocha en Estados Unidos y cuenta un poco cómo se dio cuenta que tenía que tener unos principios de la organización para crecer. Y al final son principios de management que vienen genial. Al final nosotros, por ejemplo, en Product Hackers estamos escalando, nos enfrentamos a mogollón de cosas que no tenemos ni puta idea cómo enfrentarnos y a mogollón de problemas cada día que no sabemos resolver. Y bueno, te das cuenta, uno, que esta gente cuando lo estuvo haciendo tampoco tenía ni idea, pero que fue generando una serie de principios que te dan ideas, ¿no? De cómo orientar las cosas. Además es un audiolibro americano, sabéis que los americanos son como muy de venta de moto y muy tajantes en todo lo que dicen, y este no, o sea, es con bastante humildad, no todo el rato cuestionándose a sí mismo y dice cosas muy interesantes.
Vale, pues muy interesante. Pues lo dejaré en las notas del programa para las personas que quieran saber más. Y ahora sí que ya, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a Mumbler? Las personas que quieran, crear su podcast de suscripción, que quieran conocer más sobre los servicios de la plataforma y qué les puede ofrecer. Venga. Paul. Vamos aquí a ver quién arranca. Sobre Mumbler, en la página es mumbler.io, y allí tenéis toda la información, os podéis dar de alta, podéis suscribiros a un podcast, podéis crear un podcast, lo que queráis. Y luego por la parte de redes sociales nos podéis encontrar en Twitter e Instagram con el usuario @getmumbler. Y por la parte personal, a mí me podéis encontrar sobre todo en Twitter, @PaulRodríguezRiu, y tengo mi página web que es paulrodriguez.com, donde tengo ahí enlazados todos los proyectos y las historias en las que estoy liado, que son varias. Venga, añadiría Tribucasters, el podcast para los podcasters, ¿vale? Que hacemos también Paul y yo, tribucasters.com, no os lo perdáis si os gusta el mundo del podcasting. Y por mi caso, pues mi nick en Twitter es Jose_net, JoseK.net, y lo mismo, ahí cuento un poquito todo, porque también estamos metidos en mil fregados y así cada día spameo con una cosa distinta. Vale, bueno, interesante ver que hacéis muchas cosas también, y luego interesante también que estamos mencionando siempre Mumbler desde el punto de vista del creador de contenido, pero que también hay que mencionarlo desde el punto de vista del que se quiere suscribir a los podcasts, lógicamente. O sea que muy bien ese apunte de Paul, que se nos había quedado un poco por el camino. Así que efectivamente. Nada, oye, pues ha sido, un auténtico placer hablar con los dos, que nos hayáis contado la experiencia de crear este SaaS, este proyecto tan chulo, con tanto recorrido. Así que muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti, Alfonso. Ha sido un lujazo y gustazo de charlita. Un placer, un abrazo. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista, que hayáis disfrutado con el recorrido emprendedor, con el proyecto de Mumbler, que es un proyecto bien chulo, la verdad. Y nada, y que hayáis disfrutado de este rato, tanto como yo. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com